Amado Padre, Señor Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí esta noche. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos como el cuerpo de Cristo Jesús para poder traer fortaleza, ánimo los unos para con los otros, tener comunión en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque como se ha expresado esta noche, es en ti que podemos vencer nuestros temores, es en ti que podemos encontrar fortaleza y fuerza, y es en ti, Señor, que podemos caminar hacia adelante. Esta noche, Señor, oramos que tu presencia vaya delante de tu siervo esta noche, que sea tu palabra expuesta delante de ti y para ti. Permite, Señor, que mi corazón esté abierto a tu mensaje en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, y abrir su Biblia en esta tarde, noche ya. Si ustedes han estado siguiendo las lecturas de la palabra de Dios, a la cual le quiero animar que continuemos leyendo, el día de hoy había que mirar el Salmo 70 y también Primera de Juan, capítulo 1. Así es que vamos a estar mirando un poco lo que es Primera de Juan, capítulo 1. Pero quiero animarles a medida que vamos a estar mirando Primera de Juan, de aquí a diciembre van a poder no solamente ver Primera de Juan, sino Segunda, Tercera de Juan y el libro de San Juan. Así es que no se pierda usted la experiencia hermosa de conocer a Cristo Jesús a través de los ojos y la pluma, si pudiéramos decirlo así, de el apóstol amado, un apóstol que estuvo muy cerca con nuestro Señor Jesucristo, pero también que quizá tuvo el privilegio de ser el último de los apóstoles sobrevivientes de la era cristiana, de la primera iglesia. Así es que este es uno de los escritos más preciosos. En una forma personal fue a través de la lectura del Evangelio San Juan que pude tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, no solamente conocer acerca de Él, sino conocerle en una forma más personal, en una forma propia, que ha sido el objetivo en estos días con el inicio de los grupos pequeños. El objetivo ha sido de poder acercarnos a entender qué significa estar más cerca a la presencia de Dios, pero entendiendo que a medida que nos acercamos a su presencia, exige en nuestra vida transformación. Exige que nuestra vida esté diferente, porque no nos podemos acercar a su santidad sin recibir esa experiencia y ese conocimiento de que somos humanos pecadores. Y como decía el profeta Isaías, ay de mí, que soy hombre, que he visto la gloria de Dios y habito en medio de personas, de una comunidad de labios impuros. Mis labios están infectados de pecado. Y esa es la condición de cada uno de nosotros. A medida que vamos acercándonos a su majestad, a su santidad, debe crear en nosotros esa necesidad de una transformación,
de una transformación hacia la imagen de Dios. De hecho, cuando tengan que ya entrar al Evangelio de San Juan, van a poder ver cómo el Señor nos da a entender que es a través de la fe que sucede un milagro muy precioso, y es que empieza a correr dentro de nosotros el ADN del Padre Celestial. Y eso es maravilloso. Y anhelo, y es mi oración, que podamos nosotros empezar a entender esto, empezar a comprender esto. Ahora, muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero a tener el ADN de nuestro Señor Jesucristo, el ADN de Dios, estar palpitando y respirando la imagen de Dios, está como complicado eso. Pero si recuerdan ustedes lo que estuvieron leyendo hace algunos días atrás, en cuanto a lo que dijo el apóstol Pedro, recuerda cuando dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Sí recuerdan eso? Segunda de Pedro, capítulo 1. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el apóstol Pedro nos invita entonces a poder nosotros entender que el fundamento de la vida cristiana radica en la fe. Y sobre la fe, entonces nos invita a añadir virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Recuerdan esa lectura tan preciosa? Pero no sé si alcanzaron a captar lo que Pedro continuó diciendo, algo muy precioso. Y dice así el versículo 10, dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, y viene una poderosa promesa de parte de Dios, dice, nunca caerán. Mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Y eso, amados hermanos, es lo que es empezar a entender la comunión a la cual hemos sido nosotros llamados. Hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a una comunión especial. Y es tiempo que podamos nosotros entender ese llamado, entender la comunión y entender que entre el llamado y la comunión debe de haber un puente que yo llamaría transformación. Así es que le invito a que abramos nuestra Biblia a Primera de Juan. Dice así la palabra de Dios: lo que existía desde el principio. Juan está escribiendo aproximadamente entre el año 95 o entre el 95, el 110, por allí. Algunos estudiosos más conocedores de la antigüedad ubican a los escritos de Juan. Está escribiendo para la gente de Jesús. Y está escribiendo ya quizá como uno de los últimos apóstoles que había caminado con nuestro Señor Jesús. Ya habían pasado aproximadamente
más más de por ahí unos 55 años, 60 años, quizá, desde el momento de la crucifixión. Había pasado una generación de personas que habían visto a Jesucristo. Y ahora frente quedaba una nueva generación. Y es a este nuevo grupo de hermanos que Juan entonces desea impartir con ellos lo que es la hermosa bendición de ser llamado hijo de Dios. Y de eso trata Juan, primera de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso lo van a estar mirando en los próximos días. Pero dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y bien, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Es un poquito diferente, pero si quisieran colocar allí la Reina Valera actualizada, tal vez se acercaría un poquito más a la lectura que tenemos aquí presente. La gente de Jesús no solamente debe saber acerca de quién fue Él, sino la gente de Jesús necesita tener un conocimiento muy experimental, un conocimiento muy personal. Y por eso en esta noche estamos aquí para animarnos los unos a los otros, que si tú no has tenido esa oportunidad de acercarte a Cristo Jesús, que esta noche tomes la determinación, el reto de acercarte a Él. Conocer a Jesús, porque es esto donde Cristo quiere que nosotros estemos, que nosotros podamos entender lo que significa la comunión en Cristo Jesús. En este primer párrafo que presenta Juan, está queriendo que nosotros entendamos un poquito acerca de lo que es la comunión con Cristo Jesús. En primer lugar, nos dice que la comunión que Jesús ofrece es una comunión que es eterna. Corre más allá del presente o más allá del pasado y más allá del futuro. Sale del plano de lo que nosotros entendemos como el tiempo. Y por eso Juan desea que nosotros entendamos que la comunión que debemos anhelar es tener esa comunión con el verbo de vida, esa comunión con el eternal. ¿Por qué? Porque al nosotros empezar a entender esa comunión con Cristo Jesús, vamos entonces a conocer un poco más qué significa ser llamado hijo de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 1, muy parecido, el principio dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos dice lo que existía desde el principio. ¿Qué era lo que existía desde el principio? En la última parte del versículo 1 nos dice allí lo que existía era el verbo de vida. El verbo
de vida. Este verbo, dice, se manifestó a nosotros y lo hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes acerca de la vida eterna. El verbo de vida es la vida eterna. En otro pasaje de Juan, en Juan 17 nos dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que si estás luchando en entender quién es Dios, cómo es Dios, se nos invita a acercarnos a través de Jesucristo. Que nosotros podamos entender que Él es el que ha hecho esa conexión, porque existía desde la eternidad. Antes de la creación, Él existía. Y nos dice entonces el apóstol que esa comunión que existía antes de la creación, el verbo de vida, se ha manifestado en una forma corporal. Eso lo llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. En unas pocas semanas estaremos también celebrando lo que llamamos la natividad o el nacimiento. Y debemos entender lo importante que es que Dios venga a nosotros, pero que venga como uno de nosotros, para que abra ese camino y nosotros, como seres humanos débiles, podamos acercarnos a Dios sin ser aniquilados, sin ser aplastados. No solamente eso, fue nuestro Señor Jesucristo el que dio la invitación diciendo: no los dejaré solos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros. Pero como si eso no fuera suficiente, dice: y estará en vosotros. El Consolador en vosotros, el Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, y todas estas preguntas o todos estos conocimientos nos lleva entonces a analizar y a pensar cómo es posible que esto pueda suceder en una persona con tantas fallas como yo. Solamente cuando se tiene comprensión de lo que es lo eterno, lo grandioso, de quién es Dios y cuál es su plan, es que nosotros podemos empezar a entender esto. Y se comienza entonces por escuchar la voz de los apóstoles. En este caso, Juan está diciendo algo muy puntual. Está dándonos a conocer que Él está dando un testimonio físico completamente. Jesucristo no solamente se manifestó quizá en una forma espiritual o en una forma nada más como un pensamiento, no. Jesucristo se manifestó en carne. Dice, nosotros pudimos escucharle, nosotros pudimos verle. No solamente eso, pudimos tocarle, pudimos palparle, comer con él, estar con él.
sea, esto es algo muy precioso porque el apóstol quizá está recordando aquellos momentos cuando Jesús estaba llegando a su corazón, llamándole a hacer algo diferente, y él quizá se había acercado a Jesús con interés de conocerle un poco más y escuchando a Juan Bautista y todo esto, pero hay un relato sumamente precioso en el cual me gustaría solamente que pudiéramos mirar rápidamente y esto lo encontramos aquí en el libro de Lucas, capítulo 5, y es interesante porque en esta porción generalmente nosotros vemos el trato de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Pedro y cómo él le pidió a Pedro que lo dejara subir a la barca, que pudiera para él compartir, y luego entonces como quien dice, gracias Pedro por permitirme alquilar el, el, el área para poder predicar, te voy a pagar con peces. Y le dice, boga un poco mar adentro y echa tu red. Y Pedro dice, Señor, ¿sabe qué? Toda la noche traté y no he logrado ni un pez. Pero porque tú lo dices, Señor, yo voy a obedecer. Y el Señor entonces le entrega no solamente un pez, no solamente una red, sino le entrega ¿qué? Le entrega un barco que está que se hunde y dice así lo siguiente en el versículo 7. Dice, entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron, ¿qué dice allí? Ambas barcas. Una lectura sin detalle pensaríamos, oh, se llenó la barca de Pedro, pero aquí nos dice, llenaron ambas barcas. Interesante, de tal manera que se hundían. Al ver esto, nuevamente dice Simón Pedro, cayó a los pies de Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se apoderaba de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y subraye esto, versículo 10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, y aquí está, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Este Juan es el que ahora está diciendo, lo que palpé con mis manos. Algo que era un imposible natural. Pero lo hemos visto, hemos oído su mensaje, hemos visto su mover y nosotros nos sometimos a su autoridad. A él, Juan, tanto Jacobo, Jesús se dirige al decirle a Simón, no temas, desde ahora serás un pescador de hombre. Y por eso el apóstol escribía entonces con estas palabras de ánimo, con estas palabras de bendición, con esta certeza al decir, nosotros lo vimos no con nuestros propios ojos,
hemos palpado con nuestras manos. Este es el verbo de vida. Es el que da vida eterna. Pero no solamente eso. Dice, este verbo de vida es el que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Un día Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y todos conocemos qué pasó en ese encuentro. Jesús le dice a Felipe, si me conoces a mí, has visto y conoces al Padre. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de poder estar en la presencia de Dios, significa de nosotros buscar apasionadamente estar en la presencia de Cristo Jesús. Eso es el verbo de vida. Si desea anotar allí, puede anotar San Juan, capítulo 1, versículo 14. Pero dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Y es algo que debemos nosotros, de paso, no voy a estar predicando sobre eso, pero de paso, algo que tenemos nosotros que entender y aprender. ¿Cómo vivo yo esta vida ahora transformado a la imagen de Cristo, pero compartiendo con otras personas en gracia, pero en verdad? Ese es el verbo de vida. La comunión, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el apóstol entonces finaliza esa sección de versículos diciendo, les escribimos estas cosas con un objetivo. Juan entendía lo que significaba ser iglesia, cuerpo de Cristo. Les escribo para que entiendan que tienen que ser parte integral de la iglesia, porque eso va a completar mi gozo, completa nuestro gozo. Vas a tener fortaleza, vas a poder tener crecimiento, vas a poder tener bendición al ser parte del cuerpo de Cristo, en la cual hemos sido nosotros llamados. Ahora, ese llamamiento al cuerpo de Cristo crea una dificultad bastante tremenda, una dificultad muy práctica. Y es, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, tengo un problema ahora con esta carne, con estos pies, con esta mente, con estos ojos. Y es entonces lo que el apóstol quiere que nosotros podamos ver. ¿Qué hacemos con este cuerpo mortal mientras esperamos ese momento de la transformación gloriosa? Los versículos 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído, el que le anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Esa frase
inmediatamente, si somos honestos, nos debe llevar a nuestras rodillas, a clamar, a pedir el favor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no hay justo, no hay bueno. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos. Todos estamos condenados. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No solamente eso, hay un pasaje muy precioso en Jeremías que siempre me ha causado mucho en qué pensar. Jeremías capítulo 17, versículo 5 hasta el 10. Y voy a leerlo. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y que hace de su carne hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Esa es la condición de el hombre que tiene confianza en sí mismo, en sus fuerzas, en su fortaleza, en su astucia y corazón. Dice, ese hombre será como un arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitante. ¿Por qué razón? Saltémonos al versículo 9. Más engañoso que todo es que es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Pero aquí viene lo hermoso. Versículo 10. Yo, el Señor Jehová. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Wow. Bueno, ahí vemos una advertencia, vemos la maldición que viene de una confianza personal. Pero mira lo que dice en versículos 7 y 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a el agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y quiero que miren y observen muy bien. El que confía en el Señor no dice allí que no habrá calor, no dice allí que no habrá sequía, sino que dice claramente, no temerá. Cuando las circunstancias están cayendo sobre nosotros con calor, dice, no temerá cuando venga el calor. ¿Por qué? Porque sus hojas estarán verdes. ¿Por qué? Porque su raíz está plantada junto a corriente de agua. La agua, el Espíritu Santo está dándole alimento a ese árbol. Y dice, en el año de sequía, me fascina lo que dice, no se angustiará. No se angustiará porque es hijo de Dios. La gente de Jesús. Entonces tenemos el mensaje. El mensaje es sencillo. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Ahora, enfoquemos
esto que les acabo de leer y lo que el Señor quiere hacer en el proceso de transformación. Número uno, el Señor quiere que yo entienda varias cosas. En primer lugar, la luz no es estática. La luz no está quieta. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si el Hijo de Dios tiene ahora la luz celestial, tiene al Espíritu Santo, y donde camina, debe estar irradiando luz. Pero aquí entonces tenemos una situación, porque dice, si decimos, mis labios, estoy usando mi boca para comunicar algo. Si yo digo que tengo comunión con Jesús, con el Padre, ¿pero qué? La realidad es que mis pies están gritando otra cosa diferente. Dice entonces, mi vida es una mentira, pues no estoy practicando la verdad. Entonces, número uno, la luz no es estática. Número dos, no podemos decir que andamos en luz y caminar en tinieblas. No se puede. ¿Por qué? Dios es luz. No puede suceder las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros entonces estamos en esa situación donde estamos luchando con esto? Mire lo que dice el versículo 7, que resuelve un gran dilema. Dice, pero si andamos, caminamos en la luz, ¿como quién? Como Él, como Jesús, como Dios está en luz. ¿Qué dice que va a pasar? Tenemos comunión. Tenemos comunión. ¿Con quién? Con la iglesia, con la gente de Jesús. Sí, la comunión que podemos nosotros experimentar en este nivel estará reflejando lo que está pasando en la esfera de un nivel espiritual. Y entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora sí, está bien. Timoteo no es una moneda de oro para que todos corran y lo tomen y se lo pongan en el bolsillo. Y por eso el Señor ha provisto algo precioso que es la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús es la que cubre las manchas, el pecado, las faltas, las fricciones, las dificultades y los roces que nosotros podemos estar experimentando a este nivel en comunidad. Sin la sangre de Jesús no hay comunión. Sin la sangre de Jesús no hay remisión de pecados. Dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, y me fascina la extensión hacia dónde nos limpia la sangre de Jesús. Nos limpia, dice, de todo. ¿Por qué?
porque cada día que Timoteo se levanta es otro día cuando Timoteo tiene que someter su voluntad. ¿A quién? A la autoridad de Cristo Jesús. Y el día que no hace eso, Timoteo necesita mucho de la sangre de nuestro Señor Jesús. La victoria viene a nosotros en Cristo Jesús. No viene por mi esfuerzo, no viene por lo que yo pueda tratar de hacer o cuanto esté yo leyendo, no, viene por Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, hay algo interesante y son los últimos versículos que tenemos aquí. Y yo lo he titulado, ¿cómo podemos nosotros erradicar o darle muerte al pecado? ¿Ok? Y nuevamente quiero referirme a este conflicto que el apóstol Pablo, al cual escribe en Romanos capítulo 7 hacia final, ¿no? Dice, tengo un dilema porque cada vez que yo anhelo hacer algo, eso no lo hago. Pero lo que no quisiera hacer, me encuentro que lo estoy haciendo. Y dice, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo, quien es que nos limpia de todo pecado, como dice aquí. Ahora, ¿cómo entonces erradicar con esta situación del pecado? Bueno, en primer lugar, se nos invita a hacer una evaluación de nuestra condición. Una evaluación personal de nuestra condición. Y comienza con una cláusula. Si decimos que no tenemos pecado. Ok. Si yo no quiero admitir lo que pasa, la batalla en mi mente o en mi corazón, y digo, no, yo no tengo pecado. El apóstol dice que soy una persona engañada, autoengañada. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es muy importante, porque aquí la palabra verdad juega nuevamente un poco con lo que es el verbo de vida. El verbo de vida alguna vez dijo, yo soy exclusivamente, yo soy el camino. Fuera de mí no hay otro camino para salvación. Dice, yo soy la verdad. Fuera de mí no hay verdad para salvación. Y yo soy la vida. Eso dijo el verbo. Y entonces aquí hay un poquito de juego en palabra porque dice, cuando estoy engañado, la verdad no permanece, no puede permanecer, no puede vivir en mí. Ahora, si esa es la evaluación, entonces, ¿a qué se nos invita? Se nos invita a vivir una vida constante de confesión. Una vida de confesión. Así es que cada vez que tú te enfrentas a una situación en la que el Espíritu Santo te está diciendo, es pecado, ¿qué hay que hacer?
inmediatamente debemos de tener una actitud y entrar en una postura de confesión. ¿Por qué razón? Se confiesa no porque Dios quiere que estemos cada rato dándonos golpes de pecho, sino confesamos por la siguiente razón. Lo que confesamos y lo hacemos por tres razones importantes. Número uno, confesamos nuestros pecados porque Dios es fiel. Él no puede negarse. Él es la roca, Él es el ancla al cual nosotros podemos correr y acudir en el momento de nuestra más gran debilidad. En segundo lugar, confesamos porque Dios es justo. Dios es justo. Y ese podría ser un mensaje en sí solo, la justicia de Dios. En tercer lugar, confesamos porque Dios es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado? Voy a seguir los 12 pasos para salir adelante. Las 10 claves del éxito. Los 5 no sé qué otras cosas. ¿Y a dónde te ha llevado eso? El otro día estaba platicando con un hermano y estábamos hablando un poco acerca de el ejercicio corporal y me dice, tengo una situación que en los años que llevo, ya está casi en sus 50 años, pero por más de 25, 30 años ha intentado mejorar su cuerpo físicamente. Y dice, y siempre sucede lo mismo, 10 días y no más. Y llegó una persona bien corpulenta y está diciendo, pero si te anotas con una mensualidad de no sé qué era, ahí vas a poder hacer los ejercicios. Tenemos gimnasio en Broly, tenemos gimnasio en Imperial, en el centro. Próximamente vamos a abrir en Caléxico. Donde quieras, ahí vas a poder hacer ejercicio. Y estaba a punto ya de firmar un contrato y se recuerda, solo 10 días es lo que he podido. Esa es mi historia. Por eso Dios tiene que ser el que limpia nuestra vida, para cambiar esa historia, para poder tener una transformación genuina. No es algo que tú o yo podamos lograr en nuestras propias fuerzas. Lo hace Dios en su fidelidad, lo hace Dios en su justicia, lo hace Dios como el único que nos puede limpiar, porque su sangre cubre todo pecado. No solamente eso, lo que nos limpia, según Efesios capítulo 5, es la palabra de Dios, su palabra. Y nuevamente quiero invitarle, si no has entrado en la experiencia de empezar a leer la palabra de Dios y estás luchando con algún hábito, algún pensamiento que tú sabes que es pecado,
te invito a que empieces a jugar tu vida en la palabra de Dios. Ella es la que puede traer cambio y transformación a tu vida. La clave entonces la tenemos aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En última instancia, si tú deseas ser la persona que vas a encontrar tu autorrenovación, autocambio, que vas a autotransformación, todo lo que estarás diciendo, entonces es que Dios no tiene lugar en mi vida. Así de sencillo. Tenemos que acudir a Él. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, tu palabra ha hablado en esta noche y solo mi oración es que confirmes la veracidad de ella a través del poder de tu Espíritu Santo. Señor, si en este lugar hay personas que como yo luchamos con el pecado en una forma diaria, oro, Señor, que podamos nuevamente entender que solo tú tienes la respuesta y que podamos tener corazones listos para confesar, caer a tus pies frente a tu justicia y clamar que sea tu sangre preciosa la que nos limpie y nos haga esas criaturas a la cual tú nos has diseñado y nos has llamado ser. En Cristo Jesús. Amén.